El grito de pánico de la señorita Sofía, en medio del lujo deslumbrante de la gala benéfica, se ahogó cuando, postrada en el suelo, supo que sólo las manos de Mateo, el empleado a quien segundos antes había humillado por su pobreza, podían salvarla de una muerte segura. Sus ojos, llenos de un desprecio que se convirtió en terror absoluto, se clavaron en él, en el hombre que representaba su última e irónica esperanza. ¿Sabes, mi querido amigo? La vida tiene giros que ni el más hábil de los dramaturgos podría inventar. Y esta es una de esas historias, un relato donde la arrogancia se topa con la resiliencia y el corazón más noble, una verdad cruda y sin filtro que te mostrará cómo el valor de una persona no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en la profundidad de su espíritu. Te hablo de Mateo, un joven cuya existencia fue una danza constante entre la invisibilidad y la promesa silenciosa de un futuro que él, con sus propias manos, se negaba a dejar que le arrebataran. Mateo no era un empleado común. Sus manos, aunque ágiles y acostumbradas a manejar las herramientas de jardinería o a reparar viejas instalaciones en la vasta propiedad de los del valle, no estaban curtidas por la rudeza del trabajo manual, sino por la suavidad y precisión de sus dedos al manipular complejos circuitos electrónicos o al ensamblar intrincados prototipos. Eran manos de ingeniero, de un inventor nato, un don que había heredado de su abuelo, un ingeniero autodidacta cuya brillantez había sido opacada por la falta de recursos y las deudas. Sus ojos, de un marrón profundo y pensativo, observaban el mundo no con resignación, sino con una mezcla de aguda curiosidad y una tristeza silenciosa, la tristeza de quien carga con el dolor invisible de una injusticia que se arrastraba por generaciones. Su ropa de trabajo, un uniforme de jardinero o de mantenimiento, a menudo descolorido por el sol y el uso, no lograba ocultar la elegancia natural de sus movimientos, la finura de su porte, una herencia de un linaje de intelecto que él ni siquiera sospechaba. Vivía en una pequeña cabaña en la parte más antigua de la finca de los del valle, un cubículo de ladrillo expuesto y paredes que rezumaban humedad. Un espacio ignorado por la luz natural, donde el aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de soldadura y el de los aceites de máquina que usaba en sus experimentos. Su estudio era un banco de trabajo rudimentario, atestado de herramientas, planos y piezas electrónicas, iluminado por una lámpara de cuello largo que era su única compañera en las largas noches de experimentación y diseño. Era un rincón ignorado por el brillo de la mansión principal, un espacio donde sus sueños de ser un gran ingeniero e inventor cobraban vida en la intimidad del silencio. Se sentía la mayor parte del tiempo como una pieza de mobiliario rústico en un mundo de opulencia desmedida, un fantasma que se movía entre la gente sin ser visto, mientras él batallaba día a día en las trincheras de la supervivencia y de la invisibilidad. Las miradas que recibía del resto del personal, y especialmente de la familia del valle, eran de condescendencia velada, de desprecio abierto. «Mateo, ¿todavía con tus juguetes?», decía el mayordomo, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Deberías concentrarte en el jardín. Es para lo único que sirves». Otra, una de las cocineras, con un tono más directo, insinuaba con una risita: «Pobrecito, tan metido en sus cosas. Pero el dinero es lo que manda, Mateo».
y tú no tienes un centavo. Sentía como el juicio se cernía sobre él, una losa invisible que lo aplastaba, una vergüenza que no le pertenecía, sino que le era impuesta por la miopía de otros. Sus mejillas se encendían de rabia, una furia silenciosa que apenas podía contener, un fuego frío que ardía en su pecho, avivado por la indignación. Su mandíbula se tensaba con tal fuerza que le dolían los músculos, y sus puños se apretaban con tanta vehemencia que sus nudillos se volvían blancos, mientras sus uñas se clavaban en las palmas de sus manos, un pequeño acto de autolesión para canalizar la inmensa indignación, la impotencia que lo asfixiaba, que lo dejaba sin aliento. Un nudo se formaba en su garganta, un cúmulo de palabras que ardían por salir, por defender su intelecto, su valía, su existencia, pero se contenía, por la necesidad de sobrevivir, por la promesa que se había hecho a sí mismo de no ceder ante la crueldad, por el recuerdo de la voz de su abuelo. Solo son palabras vacías. Lo importante es la verdad, el respeto por mí mismo y por mi ingenio. Ellos no pueden quitarme eso. Mi valor no se mide en monedas de oro ni en el tamaño de la mansión. La voz de su abuelo, un ingeniero brillante cuyo talento había sido aplastado por la pobreza, resonaba en su mente como un eco lejano, una melodía constante de fortaleza. Mateo, el verdadero valor no se grita, se demuestra con el ingenio del espíritu y con la persistencia en la verdad. La paciencia es la clave del triunfo, mi niño. El tesoro oculto de Mateo no era una habilidad sobrenatural o una herencia tangible de riqueza material, sino una inteligencia observacional prodigiosa, una memoria fotográfica excepcional para los detalles técnicos y los patrones de diseño, y un instinto inquebrantable para detectar anomalías, ineficiencias y, sobre todo, la mentira y la injusticia en los sistemas. Desde muy joven, había devorado libros sobre ingeniería, robótica y electrónica, con la misma avidez con la que otros niños devoraban dulces. Su abuelo, un ingeniero brillante cuyo talento había sido opacado por la falta de recursos, le había transmitido un amor innato por la invención y una sensibilidad intuitiva única para la mecánica. Su instinto para el diseño, para la resolución de problemas, le permitía capturar no solo la forma, sino la esencia de un sistema, la raíz de su disfunción. Esa habilidad, perfeccionada en silencio en su pequeña cabaña, alimentada por su pasión por la invención y su sed de conocimiento, le permitía ver patrones donde otros solo veían caos, detectar anomalías donde los demás solo veían rutina, y discernir la verdad oculta detrás de las fachadas más impecables de los sistemas tecnológicos. Su memoria para los detalles técnicos era tan precisa que podía recordar cada diagrama, cada cable, cada componente de una máquina que hubiera visto solo una vez. Esto, combinado con su talento para el diseño intuitivo y su conocimiento empírico, era su arma secreta. Ni la señorita Sofía, obsesionada con su estatus y su control superficial, ni sus colegas de élite, cegados por la superficialidad y el clasismo, jamás sospecharon que bajo la apariencia de aquel hombre insignificante se escondía una mente brillante, un genio de la ingeniería capaz de desentrañar los más complejos misterios de la tecnología. Una habilidad que un día, en su momento más oscuro y desesperado, el mundo a su alrededor se vería obligado a reconocer con una mezcla de sorpresa que los dejaría sin aliento, de profunda admiración que los haría reverenciarlo y finalmente
con un respeto reverencial que se materializaría en ojos desorbitados, en murmullos de incredulidad y, finalmente, en un silencio aturdidor, un silencio que vibraría con la fuerza de una verdad inesperada y devastadora. La ironía, mi querido amigo, es que el tesoro que ellos tanto despreciaban sería el único que podría salvarlos a todos. La señorita Sofía del Valle, la hija del jefe y la antagonista de esta historia, era la personificación de la arrogancia y el clasismo. Su belleza, pulcra y cuidada hasta el milímetro, con su cabello rubio impecable y sus ojos azules gélidos, era una fachada para un alma vacía de empatía y llena de una crueldad que rozaba la patología. Había crecido en la opulencia, mimada por su padre, don Fernando del Valle, un hombre de negocios cuyo éxito se había edificado sobre la implacable ambición y la completa falta de escrúpulos. Sofía creía que el dinero y el apellido eran sinónimo de superioridad y que todos los demás estaban para servirla. Su voz, dulce y meliflua en apariencia, solía teñirse de un tono de condescendencia que helaba la sangre, un eco de su poder ilimitado. Vestía siempre ropa de diseñador, joyas ostentosas, y exudaba un aire de superioridad que hacía sentir insignificante a cualquiera a su alrededor. Sofía sentía un particular desprecio por Mateo, el jardinero, a quien consideraba una mancha en su impecable mansión, un recordatorio molesto de la existencia de la clase baja. Sus burlas eran constantes y deliberadas, un ejercicio diario de su poder. Mateo, ¿es que no sabe distinguir una rosa de un arbusto de mala hierba? ¡Qué ignorancia! Quizá su mente es demasiado simple para estas sutilezas de la botánica, decía Sofía con una sonrisa sádica, mientras lo miraba con desprecio. En otra ocasión, en una fiesta de jardín a la que Mateo servía, Sofía, con una mirada desafiante y una risita de hiena, arrojó intencionalmente un vaso de refresco sobre el césped recién cortado, justo a los pies de Mateo, y luego lo miró con los ojos entrecerrados, una malicia palpable en su expresión. «Límpielo, Mateo. ¿Para qué está aquí sino para servir? ¿Acaso espera que una dama de mi posición se rebaje a limpiar su propia torpeza?» Cada vez que esto sucedía, Mateo sentía el golpe en el pecho, la punzada de la indignidad que le quemaba las entrañas, el asco profundo de la soberbia ajena que se derramaba sobre él. Pero su rostro permanecía impasible, su mirada fija en un punto lejano, su quijada apretada, su espalda tan recta como le permitía la dignidad inquebrantable que le quedaba. En su interior, la rabia ardía como un fuego lento, una brasa que se negaba a extinguirse, pero su mente se mantenía fría, observando cada gesto de desprecio de Sofía, analizando su patrón de comportamiento, memorizando cada palabra, cada humillación, archivando cada detalle para un futuro incierto. Esta mujer es el tipo de persona que nunca ve más allá de la superficie, que solo valora el brillo del oro y el poder desmedido. El tipo de persona que cree que su dinero le da derecho a todo, incluso a pisotear la dignidad y el alma de los demás. Pero no sabe que la verdadera fuerza no se ve, se construye en silencio. Pensaba en su abuelo, en cómo él le había enseñado la importancia de la dignidad, incluso en la más profunda pobreza, cómo el verdadero valor residía en el espíritu inquebrantable, en la honestidad, no en las posesiones materiales. No le daré la satisfacción de verme roto, de verme ceder.
No permitiré que su veneno alcance mi alma. Mi dignidad es lo único que me queda, y la protegeré con mi vida. Mi ingenio es mi escudo, y mi paciencia, mi arma más afilada. Algún día, ella se arrepentirá de estas burlas. La vida diaria de Mateo era una rutina agotadora y silente, una danza constante y delicada entre el trabajo físico en la mansión del valle y sus momentos robados de estudio y experimentación. Se levantaba antes del amanecer, cuando la luz tenue apenas comenzaba a filtrarse por la pequeña ventana de su cabaña, y dedicaba esas primeras horas al diseño de circuitos, a la escritura de algoritmos y a la revisión de viejos cuadernos y libros de ingeniería que le había dejado su abuelo. Su pequeño espacio, un rincón apenas digno, se convertía en su laboratorio secreto, el aroma a soldadura y aceite mezclado con el tenue olor a tierra, llenando cada rincón, un bálsamo para su alma atormentada. Era su refugio, su santuario donde su espíritu se nutría, donde su mente, antes consumida por el dolor de la humillación diaria, ahora se enfocaba en la inmensidad de la ciencia, en las complejidades de la robótica y en los detalles olvidados de los sistemas electrónicos. Cada día era un nuevo descubrimiento, una nueva conexión, una reafirmación de su propósito de vida. El contraste entre la vida opulenta de los del valle y la existencia humilde de Mateo era un abismo cada vez más grande, más doloroso, más insoportable. Don Fernando y la señorita Sofía vivían en una burbuja de lujo asfixiante, rodeados de personal que satisfacía cada uno de sus caprichos, donde la abundancia era la norma incuestionable y la escasez, una palabra desterrada de su vocabulario. Su mansión era un despliegue obsceno de arte contemporáneo millonario, tecnología de punta, piscinas infinitas que se fundían con el horizonte y jardines exquisitamente cuidados por un ejército de jardineros. Sofía organizaba eventos sociales donde se hablaba de inversiones billonarias, de viajes exóticos por el mundo a destinos inaccesibles y de las últimas tendencias en moda de alta costura, mientras se reía de las apariencias ajenas y humillaba a los que la rodeaban. Mientras tanto, Mateo, en su pequeña cabaña, ahorraba cada centavo que ganaba, comiendo lo justo, a menudo preparando caldos sencillos con las verduras de la huerta de la propiedad. La disparidad era una herida abierta y constante en el corazón de Mateo, no por envidia o resentimiento material, sino por la profunda tristeza de ver la crueldad y la ceguera de las personas, de sentir la injusticia en cada fibra de su ser. Cada interacción con Sofía era una punzada, un recordatorio constante de su posición y de la injusticia que lo rodeaba. Sofía, con su voz melosa pero cortante, se aseguraba de que siempre hubiera alguna excusa para que Mateo no se quedara mucho tiempo cerca de la mansión, que no se hiciera demasiado visible en su jardín. «Mateo, por favor, termina con esas malas hierbas y ocúpate de lo tuyo. No me distraigas con tus trapos sucios», decía, refiriéndose a su uniforme, incluso cuando él intentaba preguntar sobre alguna herramienta. O, si Mateo se atrevía a opinar sobre algo en el sistema de riego, sobre alguna ineficiencia que detectaba, Sofía lo interrumpía con un tono condescendiente. «Ay, Mateo, qué ideas tan simples. Son cosas que tú no entiendes de ingeniería de verdad. Papá, explícale que en la ciudad las cosas son diferentes, que tenemos la mejor tecnología, no necesitamos sus consejos de jardinero».
Mateo sentía cómo el aire se volvía denso a su alrededor, cómo las palabras de Sofía le arañaban el alma, cómo el desprecio de don Fernando lo congelaba hasta los huesos. La humillación era tan constante que se había vuelto una capa más sobre su piel, pero por debajo de ella, la dignidad de Mateo permanecía intacta, una brasa ardiente en su pecho, una llama que se negaba a extinguirse. Sus ojos se empañaban a menudo, pero las lágrimas se quedaban contenidas, rehusándose a derramarse, a darles la satisfacción de verlo quebrarse. El nudo en su garganta se volvía más apretado, impidiéndole tragar, la boca seca, pero su quijada se mantenía firme, su postura erguida. Algún día la soberbia de ellos les pasará factura. La vida es un espejo, y siempre devuelve lo que se le da, multiplicado. La verdad siempre encuentra su camino, y esta vez, mi verdad será su ruina. Y mi venganza no será con ira, sino con mi ingenio, en el momento preciso. La semilla del cambio, el hilo de Ariadna que Mateo siguió en el laberinto de la injusticia y la mentira, llegó de la forma más inesperada, una tarde fría y solitaria en su cabaña. Desanimado tras otra jornada de trabajo monótono y de revivir las humillaciones de Sofía, Mateo regresó a su laboratorio, sintiendo el peso de la derrota en cada paso, la resignación oprimiéndole el alma. Mientras trabajaba en un prototipo de un sistema de seguridad inteligente para el hogar, un proyecto que soñaba vender algún día, escuchó en la radio una noticia alarmante. Una nueva enfermedad neurológica, rara y degenerativa, se estaba propagando silenciosamente, afectando a la élite de la ciudad, una enfermedad sin cura conocida, que causaba parálisis progresiva y, finalmente, la muerte. La radio mencionaba a una de las primeras víctimas, un magnate amigo de don Fernando, y describía los síntomas con detalle. Mateo, con su mente analítica y su memoria prodigiosa, recordó algo. Una vieja anotación en el diario de su abuelo, un boceto de un dispositivo y una serie de apuntes sobre una neurotoxina que afectaba la comunicación neuronal y un contramedida basada en ondas electromagnéticas específicas. El abuelo había estado investigando una extraña enfermedad que afectaba a unos pocos obreros en las minas de don Fernando años atrás. Una enfermedad que, según la sabiduría popular, era causada por la tierra misma. La posibilidad de que hubiera una conexión oculta, un secreto médico que trascendía generaciones y que ligaba la enfermedad a las minas de los del Valle, era un golpe visceral. La mente de Mateo se aceleró, conectando puntos con una velocidad vertiginosa. ¿Es posible? ¿La enfermedad de la que hablaba mi abuelo? ¿Y su contramedida? Si es así, no solo podría ayudar a la gente, sino que sería la prueba de que el doctor, Solís, el médico de Sofía y la élite, con toda su tecnología, no sabe todo, y que los del Valle tienen algo que ver con el origen de esta enfermedad. Sus manos temblaban mientras examinaba los apuntes de su abuelo, intentando descifrar la verdad. La indignación por la humillación diaria se mezcló con una determinación creciente, una chispa que ardía con una intensidad renovada. La idea de que su propio ingenio, su talento oculto para la invención y la investigación, combinado con el conocimiento de su abuelo, pudiera ser su arma más poderosa para desenterrar una verdad tan profunda, era una revelación personal. Su corazón latía con una nueva furia, no de rabia destructiva,
sino de propósito, retumbando en sus sienes con el ritmo de un tambor tribal. Un sabor amargo, pero ahora mezclado con la dulzura de una esperanza salvaje, le llenó la boca. Era la bilis de la injusticia transformada en el néctar de la oportunidad, de la venganza justa. La voz de su abuelo resonó en su mente. Mateo, la verdad es un fuego. Una vez que la enciendes, no hay forma de apagarla. Y la paciencia es el arma de los grandes estrategas, de quienes buscan la justicia. La ciencia guarda los secretos de la vida. La chispa se convirtió en una llama voraz, una determinación férrea que la consumía por dentro. Tenía que descubrir la verdad, no solo por él, sino por la memoria de su abuelo, por todos los que habían sido despreciados por su origen, por todos los que creían que el dinero era el único medidor de valor. Voy a construir mi propia verdad, una verdad de justicia que hará temblar a la señorita Sofía y a los suyos. Y mi venganza no será con ira, sino con mi ingenio, en la sala de juntas, frente a todos, donde revelaré mi verdadero valor. El proceso de transformación de Mateo fue una odisea solitaria, meticulosa y obsesiva, marcada por el insomnio y una concentración férrea que rayaba en la genialidad. Cada noche, después de su agotadora jornada como jardinero y técnico de mantenimiento en la mansión del Valle, regresaba a su pequeña cabaña y se sumergía en el mundo de los diarios de su abuelo, los planos antiguos y los viejos recortes de periódicos sobre la enfermedad neurológica. Reexaminó cada detalle de los apuntes de su abuelo, cada diagrama de circuitos, cada fragmento de información sobre la enfermedad y la neurotoxina. El polvo de viejos informes y papeles se adhería a su ropa, a su cabello, impregnando el diminuto cuarto. El zumbido constante de su vieja lámpara, la única luz en la oscuridad, era la banda sonora de sus noches de insomnio, y el aroma a soldadura y aceites era su único compañero. Su primera línea de investigación fue la viabilidad de la contramedida de su abuelo, un dispositivo que emitiría ondas electromagnéticas específicas para neutralizar la neurotoxina. Descubrió que la enfermedad neurológica, que ahora afectaba a varios miembros de la élite, tenía un patrón de aparición que se correlacionaba con la cercanía a las antiguas minas de los del Valle, la fuente original de su fortuna. En los diarios de su abuelo, Mateo encontró registros de una sustancia tóxica liberada por ciertos minerales en las minas, una sustancia que afectaba el sistema nervioso central. El abuelo había diseñado un prototipo de purificador de aire, pero su investigación había sido silenciada por don Fernando del Valle, el patriarca, para evitar un escándalo y proteger sus negocios mineros. Los documentos estaban bien ocultos, sepultados entre miles de folios inútiles, algunos manipulados por los anteriores administradores, pero Mateo, con su ojo para el detalle y su memoria prodigiosa, encontró las pequeñas inconsistencias, las cifras que no cuadraban, los nombres de testigos que habían desaparecido sin dejar rastro. Demasiado limpio, demasiado discreto. Esto apesta a un encubrimiento desde la raíz, pensaba Mateo, mientras sus ojos analizaban cada cifra, cada palabra. Su mente, con su memoria fotográfica, comparaba firmas, fechas, direcciones, buscando la disonancia, el hilo suelto, el eslabón perdido en la cadena de la verdad. Los obstáculos eran constantes y desalentadores. La falta de acceso a equipos de laboratorio avanzados
y a información médica privilegiada. Era el mayor. Necesitaba probar el dispositivo, pero no tenía dónde. Se topó con ingenieros que se rieron de su idea. Joven, un jardinero diseñando dispositivos médicos, está loco. Vuelva a sus flores. Hubo noches en las que la frustración lo abrumaba por completo. Sentía el peso de la tarea, la inmensidad de lo que buscaba contra sus limitados recursos, su propio agotamiento. Su cuerpo le dolía por las horas de trabajo y las noches sin dormir. Su mente estaba agotada por la investigación y la tensión constante. Una vez, en la mansión, Sofía lo miró con desprecio. «Mateo, ¿sigues con tus inventos? Espero que no estés perdiendo el tiempo en tonterías. Y limpia esa hoja de allí». Su tono era una advertencia velada. Su monólogo interno era un flujo constante de pensamientos y emociones. Una conversación consigo mismo que lo mantenía en pie. No puedo rendirme. No después de lo que le hicieron a mi abuelo. Y ahora, esta enfermedad, que proviene de la ambición de los del Valle. Soy el único que puede entender esto. Mi abuelo no fue un soñador, fue un genio. Sus planos... Esta enfermedad es la prueba. Esto es más grande que yo. Es por mi dignidad, por mi familia, por mi linaje, por mi legado, por todos los que han sido despreciados por su origen. La desesperación a veces la invadía como una marea oscura y sentía un nudo doloroso en el estómago, una punzada que se extendía por todo su cuerpo, un sabor amargo y metálico en la boca, la bilis de la impotencia. Su respiración se volvía superficial, casi jadeante, y sentía el peso aplastante de la soledad, la inmensidad de la tarea que tenía por delante. Sus hombros se encorvaban ligeramente bajo el peso de su misión. Pero entonces, la imagen de su abuelo, un hombre honesto y visionario, le daba una nueva oleada de fuerza. Él me enseñó a luchar por la verdad. Yo también lo haré. Y mi venganza será mi verdad, mi ingenio. La rabia lo impulsaba, no una furia descontrolada que lo llevara a la imprudencia, sino una furia fría y calculadora, alimentada por la sed inagotable de justicia y la necesidad de reivindicar su valía y el honor de su linaje. Sabía, con una certeza inquebrantable, que tenía la verdad de su lado. El entrenamiento de Mateo no fue físico, sino mental, científico y estratégico. Pasó meses sumergido en cursos online de neurociencia básica, de ingeniería biomédica y de electromagnetismo aplicado. Practicó escenarios de diseño de circuitos, análisis de ondas, y debatió consigo mismo en voz alta en su pequeña cabaña. Hubo momentos de frustración, de leyes de la física que parecían inquebrantables, de vacíos en su conocimiento que lo hacían sentir estúpido. «Soy un jardinero, no un científico», se decía, la voz de su inseguridad susurrándole al oído. Pero su persistencia era inquebrantable. Cada frustración era un nuevo desafío que superar. Cada avance, por pequeño que fuera, una inyección de confianza que lo impulsaba hacia adelante. Los pocos ahorros que juntaba los invertía en componentes electrónicos, en pequeños medidores, en acceso a bases de datos científicas online. El polvo de los viejos libros de ingeniería se mezclaba con el aroma del café nocturno en su pequeña cabaña, mientras el zumbido de su computadora y los prototipos que armaba se hacía constante. La recolección de pruebas no era sólo de documentos, sino de conocimiento, de expertise, de una comprensión profunda de los mecanismos de la enfermedad y de la solución. Se convirtió en un experto silencioso, un estratega solitario
un guerrero de la verdad. Su primera alianza crucial se forjó con la doctores Camila Rojas, una joven neurocientífica que trabajaba en el Hospital de la Esperanza, reconocida por su brillantez, pero también por su frustración con la burocracia y la falta de recursos para investigar enfermedades raras. Camila había oído vagos rumores sobre la conexión de la nueva enfermedad neurológica con antiguas minas, pero carecía de pruebas y apoyo. Mateo la contactó, no a través de un canal oficial, sino a través de un foro en línea sobre enfermedades raras. Mateo, con calma y precisión, le explicó su análisis de los diarios de su abuelo, la descripción de la neurotoxina y el diseño del dispositivo de contramedida. Camila la escuchó con creciente asombro, sus ojos brillando con una luz de indignación y de un respeto recién nacido. Increíble. Usted tiene una visión que hemos ignorado, Mateo. Esta es una injusticia monumental y una que tiene que ser expuesta. La confianza se forjó en esa pequeña pantalla, a través de mensajes encriptados. Camila vio en Mateo no solo un jardinero, sino una mente prodigiosa, un genio en bruto, un hombre con la verdad de su lado. Decidió ayudarlo en secreto, no por dinero ni fama, sino por la pura pasión por la ciencia y la oportunidad de encontrar una cura para una enfermedad devastadora. Este es un descubrimiento que definirá legados, Mateo. Un caso que marcará un antes y un después. Y yo quiero ser parte de él. Su voz, aunque digital, era firme, infundiendo a Mateo una esperanza que no creía posible. La conversación con Camila se extendió por varias semanas, revelando capas de su propia historia personal, sus motivaciones, sus estrategias para acceder a información interna del hospital y a muestras de pacientes, forjando un vínculo de respeto mutuo y determinación inquebrantable. La segunda alianza crucial fue con el doctor Ernesto Valdés, un renombrado toxicólogo y geólogo ambiental retirado, conocido por su meticulosidad en la investigación de contaminantes y sus efectos en la salud. Mateo lo contactó a través de Camila, quien había sido su alumna. Ernesto, un hombre de unos 70 años, con una barba blanca y una mirada que reflejaba una curiosidad insaciable y una profunda rectitud, al principio se mostró escéptico. Joven, los del Valle son intocables. Su historia está pulcra como el oro. ¿Qué busca usted? Mateo, con calma, le mostró los diarios de su abuelo, los planos del dispositivo y las correlaciones geográficas entre las minas y los casos de enfermedad. Ernesto, al ver los detalles técnicos y los datos de la neurotoxina, sintió una punzada de asombro. Él había oído viejos rumores en su juventud sobre enfermedades raras en las minas de los del Valle, pero nunca las había podido corroborar. Esta toxina... He visto algo similar en algunos informes antiguos, pero fueron silenciados. Esto es un crimen, Mateo. El doctor Valdés, motivado por la intriga y la búsqueda de la verdad científica, aceptó ayudar. Su investigación en viejos registros geológicos, documentos de la época de la minería antigua y una base de datos de contaminación ambiental que él había construido, reveló la existencia de una beta mineral inestable en las minas Esmeralda de los del Valle, que liberaba una neurotoxina al aire cuando se excavaba sin las precauciones adecuadas. Don Fernando del Valle, el patriarca, había silenciado la información para evitar un escándalo y proteger sus ganancias.
La lealtad de Ernesto no era por dinero, sino por la verdad científica y la reivindicación de un legado de salud pública. El diálogo con Ernesto fue extenso. Sus explicaciones, sus observaciones sutiles, su sabiduría académica, fueron un tesoro de información que, aunque indirecta, validaba cada una de las sospechas de Mateo. Su complicidad, su discreción y su apoyo silencioso fueron el tercer pilar fundamental en la construcción del caso contra los del Valle y el doctor Solís. La tensión en la vida de Sofía y su familia, los del Valle, aunque invisible para la mayoría de sus círculos sociales, comenzó a crecer, una grieta sutil en la pulcra fachada de su vida perfecta, una amenaza que se cernía sobre ellos como una sombra. La nueva enfermedad neurológica, que al principio parecía lejana, ahora había golpeado a uno de sus tíos, un pilar de la familia. Las extrañas preguntas que recibían de algunos colegas sobre viejas minas y contaminantes, los rumores de una nueva investigación sobre el origen de la enfermedad que el doctor Silva, su médico, solicitaba al hospital, todo comenzaba a inquietarlos. Sofía, con su obsesión por el control y la apariencia, sentía la presión inmensa de mantener el ritmo, de asegurar su posición en la élite, mientras la salud de su tío se deterioraba y la estabilidad de su fortuna, que creía inagotable y de origen impoluto, empezaba a mostrar vulnerabilidades, pequeños hilos que se deshilachaban. Su arrogancia se desmoronaba lentamente ante la incertidumbre, dando paso a una paranoia creciente. Una vez, en un evento social, Sofía escuchó un susurro. Dicen que la enfermedad viene de las minas antiguas, de esas que nadie quiere investigar. ¿Y si los del Valle tienen algo que ver? Sofía palideció, su mente trabajando a 1000 por hora, intentando conectar los puntos. El sudor frío perlaba su frente. La primera confrontación, aunque indirecta, ocurrió en una exclusiva cena de beneficencia a la que Sofía asistió, buscando apoyo para la investigación de la enfermedad de su tío. Mateo, ahora con una presencia discreta y una confianza tranquila que irradiaba desde su interior, también estaba presente, pero no como empleado, sino como invitado sorpresa del doctor Gabriel Solís, quien lo presentaba como su colega investigador en tecnología médica. Sofía, al ver a Mateo allí, elegantemente vestido, conversando con el doctor Solís, la miró con desdén y una sonrisa de superioridad que se congeló en su rostro. «Vaya, Mateo, ¿has subido de nivel? ¿Ahora te dedicas a la alta sociedad? Espero que no estés aquí para buscar sobras o para limpiar los platos». Su tono era altivo, su mirada de burla, un intento de regresarlo a su lugar. Mateo lo miró con calma, sus ojos fijos en los suyos, sin parpadear. «Señorita del Valle, estoy aquí para celebrar la verdad y para asegurarme de que los legados sean honrados, incluso los que se intentan enterrar, incluso los que afectan a la salud de las personas». El doctor Gabriel Solís, por su parte, se acercó a Sofía y con una voz casual y un gesto despreocupado, le comentó sobre las fascinantes historias de los orígenes de las grandes fortunas. A veces, las más interesantes son las que están enterradas bajo años de silencio. ¿No cree? Como el caso de ciertas enfermedades, de ciertos contaminantes que se desestimaron prematuramente. La mención de las enfermedades y los contaminantes golpeó a Sofía como una descarga eléctrica. Su rostro, al principio impasible,
mostró una tensión casi imperceptible en la mandíbula. Se miró con su padre, con una mirada de preocupación y un miedo incipiente. La arrogancia de Sofía se desvaneció por un instante, y una chispa de paranoia brilló en sus ojos. Ella asintió, su rostro impasible, pero Mateo, que lo observaba de cerca, sintió la punzada de la justicia cercana. Su monólogo interno fue de una tristeza profunda, mezclada con una satisfacción fría. Aún no lo entienden. Creen que el dinero lo compra todo, que el lujo es sinónimo de superioridad. Pero la verdadera salud no está a la venta. Están tan ciegos. No ven la tormenta que se cierne sobre ellos, la que se construyó con sus propias mentiras. Sintió el peso de la desesperación en el aire que los rodeaba, la ignorancia ciega que los envolvía, una burbuja de arrogancia que se negaba a romperse. La segunda confrontación fue más directa y mucho más dolorosa para Sofía. Un periódico nacional, influenciado por la información filtrada por Camila y Ernesto, publicó un extenso reportaje sobre el misterio de la enfermedad silenciosa. ¿Una conexión oculta con las minas del Valle? Con referencias veladas a la posibilidad de que la enfermedad fuera causada por un contaminante de sus antiguas minas, y a la intriga que rodeaba la gestión pasada de la Corporación del Valle. Nada directo contra Sofía aún, pero las implicaciones eran claras, y la élite médica y empresarial comenzó a murmurar, a tejer teorías, a distanciarse. Sofía, en una reunión de inversionistas, sintió cómo las miradas se posaban en ella con una nueva intensidad, una mezcla de curiosidad y desconfianza. Señorita del Valle, ¿verdad? Interesante historia la de su familia. Tantos años, tantos secretos. ¿Quién diría que se esconde bajo el brillo de las minas? La paranoia de Sofía crecía exponencialmente, devorándola por dentro. Empezó a sospechar de sus propios empleados, de sus socios más leales, de los miembros de su propia familia. Sus gestos se volvieron más bruscos, su voz más áspera y cortante, sus movimientos más erráticos y nerviosos. Se notaba un tic nervioso incontrolable en su ojo derecho, que se acentuaba con cada nueva preocupación, y a menudo sus manos se apretaban en puños cerrados bajo la mesa, sus nudillos blancos por la tensión. La tensión alcanzó niveles palpables, un aire cargado de electricidad. Un día, el tío de Sofía, el que sufría la enfermedad neurológica, empeoró gravemente. Los médicos del Hospital de la Esperanza, incluido el doctor Solís, declararon que no había nada más que hacer, que solo era cuestión de horas. Don Fernando, el padre de Sofía, recibió una llamada anónima con información explícita sobre la verdadera causa de la enfermedad de su hermano, sobre el dispositivo de contramedida que había diseñado el abuelo de Mateo y sobre el encubrimiento de años. La llamada lo dejó en shock. Él, que había estado ciego por su favoritismo y por la ambición, se encontró en una encrucijada moral. Se acercó a Sofía, la llamó a su despacho. Su rostro pálido, sus ojos llenos de una confusión y un terror crecientes. «Sofía, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú de todo esto?» «La enfermedad de tu tío, ¿es verdad que viene de nuestras minas? ¿Y que Mateo, ese jardinero, tiene la solución?» Su voz era un susurro quebrado. Sofía lo miró, sus ojos llenos de furia, pero también de miedo. «Padre, son mentiras. Ese Mateo y esos científicos están conspirando contra nosotros.
Su monólogo interno era de una frialdad estratégica. Está asustada. Lo sabía. Su fachada está resquebrajándose. La verdad es un virus. Y ahora se está extendiendo por dentro. El diario, el dispositivo. ¡Qué ironía! La espera era tensa, una cuerda estirada hasta el límite, la anticipación, palpable, una electricidad en el aire que presagiaba el desenlace. El momento de la verdad se acercaba, y Mateo, el jardinero humillado, estaba listo, más que listo, para enfrentar al gigante y revelarle la verdad que lo haría temblar hasta los cimientos de su alma y su linaje. El clímax explotó en la fastuosa sala de reuniones del Hospital de la Esperanza, el mismo lugar donde el doctor Solís había desestimado a Lorena y donde ahora se celebraba una reunión de emergencia del Consejo Médico, convocada por don Fernando del Valle. La atmósfera inicial era de tensión palpable, el susurro de las conversaciones tensas y el aroma a desinfectante mezclado con el café fuerte llenando el aire. El doctor Solís, con una impecable bata blanca y una sonrisa forzada, intentaba proyectar una imagen de control y confianza, su equipo de especialistas a su lado. El tío de Sofía, el paciente, estaba presente, débil y moribundo, en una camilla de cuidados intensivos, conectado a monitores, su respiración superficial. Don Fernando, el patriarca, estaba presente, con el rostro demacrado por la preocupación, pero con una mirada de profunda angustia. Sofía estaba a su lado, intentando consolarlo, su propia cara pálida. Mateo se movía entre los asistentes, no como empleado, sino como invitado del doctor. Gabriel Solís y la doctora Camila Rojas, quienes lo habían presentado como un experto en tecnología electromagnética aplicada a la neurociencia. Llevaba un traje sencillo, pero elegante, que realzaba su porte digno, y sus ojos brillaban con una determinación fría como el acero. Cuando el doctor Solís se disponía a dar su informe sobre el estado terminal del paciente, con un proyector mostrando gráficos de declive detrás de él, Mateo se acercó sigilosamente al estrado. Llevaba en sus manos no una herramienta de jardín, sino un pequeño dispositivo metálico y un disco duro. El doctor Solís, al verlo tan cerca de su pedestal, lo miró con desprecio. «Mateo, ¿qué haces aquí? ¿Te has equivocado de sala? Vuelve a tu puesto. No hay nada que un jardinero tenga que decir en una reunión médica». Su voz, un susurro lleno de arrogancia, era para él un intento de humillación íntima. Pero Mateo no se inmutó. Su mirada permaneció fija en los ojos del doctor Solís, una calma inquebrantable que heló la sangre del magnate. Con un movimiento sereno y deliberado, Mateo depositó el dispositivo y el disco duro sobre el atril. «Disculpe, doctor». «Solís», dijo Mateo, su voz tranquila pero resonante, lo suficientemente alta para ser escuchada por todos los presentes. «Creo que este informe será mucho más apropiado para la verdadera causa de la enfermedad del paciente y para su verdadera solución». La imagen proyectada, el informe del doctor Solís, se desvaneció, y en su lugar apareció una serie de gráficos detallados sobre la neurotoxina liberada por las minas del Valle, los informes de contaminación ambiental silenciados y los casos correlacionados con la enfermedad. Y luego, una imagen de alto impacto. Los planos originales del dispositivo de su abuelo, con el nombre de Proyecto Armonía,
y una explicación científica de cómo las ondas electromagnéticas específicas podían neutralizar la toxina. Esta enfermedad, continuó Mateo, su voz firme, es el resultado de la ambición de la Corporación del Valle, que durante décadas ha explotado minas sin la precaución necesaria, liberando un tóxico letal. Y este dispositivo, creado por mi abuelo, puede salvar vidas. Las reacciones fueron explosivas, viscerales, un estallido de emociones que recorrió la sala como una onda sísmica. El doctor Gabriel Solís, que hasta ese momento había exhibido una seguridad pétrea, una fachada inquebrantable de control, sintió cómo el color abandonaba por completo su rostro. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, desorbitados por el horror, la incredulidad y un pánico absoluto. Su quijada cayó, dejando su boca entreabierta en un gesto de asombro y terror paralizante. Un sudor frío, copioso y pegajoso, perló su frente, y sus manos temblaron incontrolablemente, sus dedos incapaces de sujetar la pluma que tenía en la mano, la cual se deslizó de sus manos con un tintineo sordo al chocar contra la mesa de caoba. Intentó hablar, intentó negar, pero solo salieron balbuceos incoherentes, su voz estrangulada por el pánico que lo asfixiaba. Sus ojos, antes llenos de prepotencia y arrogancia, ahora reflejaban un miedo primario, un terror ancestral, el conocimiento devastador de que su mundo, su imperio de mentiras y el de los del Valle, se desmoronaba en ese mismo instante. Se volvió hacia Sofía y don Fernando, buscando un apoyo, una negación, pero la mirada de ellos era de puro asco y decepción. Las venas de su cuello se hincharon, pulsando visiblemente, su respiración se volvió errática, casi jadeante, un sonido gutural que apenas lograba escapar de su garganta. El tic nervioso en su ojo, que antes era ocasional, se desató incontrolablemente, un temblor constante que revelaba su derrumbe completo. Sofía del Valle, la hija del jefe, una mujer que rara vez mostraba emoción, una estatua de elegancia y frialdad, se quedó petrificada en su asiento. Sus ojos se abrieron en un asombro gélido, dilatados por la incredulidad y la traición, y sus labios, impecablemente pintados, se tensaron hasta formar una línea blanca, casi incolora. La palidez se extendió por su rostro, cubriendo su piel con un tono enfermizo, y su mano, que antes reposaba elegantemente sobre la de su padre, se deslizó para cubrir su boca, en un intento desesperado de ahogar un jadeo de horror y repulsión. El brillo de sus joyas parecía ahora un cruel contraste, una burla sarcástica con el derrumbe inminente de su impecable fachada. Sintió una punzada aguda en el estómago, un retortijón de náusea, un presentimiento escalofriante de la catástrofe que se cernía sobre ellos, sobre su vida perfecta. Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia y vergüenza, que corrieron por sus mejillas. Don Fernando del Valle, el patriarca, al ver la evidencia irrefutable, su propio nombre implicado en el encubrimiento, se desplomó en su silla, su rostro demacrado por el shock y la humillación. Sus manos temblaban incontrolablemente, sus ojos fijos en Mateo, el jardinero, con una mezcla de furia y un terror que lo dejaba sin aliento. Los miembros del consejo y los inversionistas, la crema innata de la industria médica y minera, que minutos antes murmuraban con frivolidad y risas superficiales, ahora estaban en un estado de shock colectivo. Un silencio sepulcral,
espeso y pesado, se apoderó de la sala, un silencio tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, donde solo se escuchaba el latido de los corazones acelerados y la respiración contenida. Luego, el silencio se rompió por un coro de exclamaciones ahogadas, jadeos de asombro y murmullos incrédulos de horror y traición, que se extendieron como un incendio. Sus ojos se abrían de par en par, sus bocas se abrían en asombro, mientras sus expresiones faciales pasaban de la sorpresa inicial a la indignación contenida, y de ahí al asco más profundo por la revelación. Algunos se levantaban de sus asientos, incapaces de permanecer sentados, otros se encogían sobre sí mismos, como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico con la verdad, una verdad que los había golpeado con la fuerza de un rayo. Mateo, con una calma asombrosa que parecía trascender la tensión de la sala, se acercó al tío de Sofía. Sacó el pequeño dispositivo y, con la ayuda de la doctora Rojas y el doctor Valdés, lo activó cerca del paciente. La máquina emitió un suave zumbido y una luz tenue, casi imperceptible, parpadeó. Pasaron segundos que parecieron eternidades, y entonces, la primera señal. El monitor cardíaco del paciente, que antes era una línea casi plana, comenzó a mostrar signos de mejoría. El color regresó lentamente a su rostro. Su respiración se hizo más profunda, más regular. El milagro, la curación, estaba ocurriendo ante los ojos de todos. Señorita del Valle, doctor. Solís, dijo Mateo, su voz firme y autoritaria resonando en cada rincón del salón. La soberbia de ustedes, el desprecio por la vida, el ocultamiento de la verdad para proteger su fortuna, ha estado matando a la gente. Pero el ingenio de mi abuelo y la verdad que ustedes intentaron enterrar es la única cura. Hoy, la vida de su tío ha sido salvada no por su dinero, sino por el conocimiento que ustedes despreciaron. Y hoy, los humillados son ustedes. Su última frase, pronunciada con una frialdad y una carga emocional devastadoras, selló el destino del doctor Solís y de los del Valle. El cambio de poder fue instantáneo, una inversión abrupta de la dinámica en la sala. El doctor Solís, el magnate poderoso, el hombre que había humillado a incontables personas, estaba ahora temblando incontrolablemente, su rostro cubierto de sudor frío, sus ojos fijos en la pantalla con una expresión de horror absoluto, su voz incapaz de pronunciar una sola palabra coherente. Sofía del Valle, la hija del jefe, la princesa de la élite, se desplomó en su asiento, su rostro pálido y contorsionado, sus ojos llenos de un terror mudo. Mateo, el jardinero sin cerebro, el invisible, se erigía con la autoridad inquebrantable de la verdad, su voz tranquila y firme, sus palabras, sentencias que se clavaban como puñales en el alma de los del Valle y de toda la industria médica corrompida. En ese momento la doctora Camila Rojas, la neurocientífica, se acercó al estrado. «Señor presidente del Consejo», dijo con voz clara y potente, dirigiéndose a un director que estaba en shock. Dadas las pruebas científicas presentadas por Mateo, la correlación entre la neurotoxina y la enfermedad, y el éxito del proyecto Armonía, solicitamos la destitución inmediata del doctor Gabriel Solís de su puesto y que se inicien investigaciones por negligencia, encubrimiento y fraude contra él y contra la Corporación del Valle por el origen de la contaminación. La vida de miles de personas está en juego.
Tenemos pruebas irrefutables, y ahora todo el mundo las conoce. La justicia por fin prevalecerá. El caos estalló en la sala. Los flashes de los fotógrafos, que habían sido alertados discretamente por Joaquín, se dispararon sin cesar, iluminando la escena, capturando la humillación pública del doctor Solís, de Sofía y de don Fernando, sus rostros contorsionados por el shock y la furia impotente. El doctor Solís se desplomó en su silla, su esposa a su lado, intentando consolarlo, pero ella misma estaba en estado de shock, su mundo derrumbándose. Sofía del Valle lloraba en silencio, su vida de privilegios hecha añicos. Don Fernando el patriarca, al ver la verdad, asintió con una lágrima silenciosa. La sala del banquete se había convertido en un campo de batalla, y la verdad, como un relámpago, había golpeado con una fuerza devastadora. La fortuna de los del Valle y la reputación del doctor Solís, edificadas sobre mentiras y engaños, comenzaron a desmoronarse en ese instante, en medio de los escombros de su propia arrogancia y el peso de un secreto mortal revelado. La caída de los antagonistas había comenzado, y esta vez no habría escapatoria. La caída de Sofía, de su padre don Fernando y del doctor Gabriel Solís fue brutal, rápida y sin piedad. Un espectáculo mediático que se transmitió por todos los canales y periódicos. Un relato de justicia que resonó en cada rincón del país. Los titulares bramaban con el escándalo, sus letras grandes y negras gritando la verdad al mundo. El magnate minero y el doctor codicioso, culpables de la enfermedad silenciosa. El héroe inesperado, el jardinero que salvó vidas y reveló la corrupción de la élite. La investigación se amplió de manera exponencial, revelando una intrincada red de fraudes, evasiones fiscales, malversaciones y manipulaciones de informes de salud que se extendía mucho más allá del Proyecto Armonía y de la contaminación de las minas. Don Fernando fue arrestado por cargos de negligencia criminal, encubrimiento de contaminación y fraude corporativo. Su imperio minero se desmoronó, sus empresas fueron intervenidas y declaradas en bancarrota, sus propiedades embargadas y sus cuentas bancarias congeladas por completo. Las escenas de su degradación llenaban los noticieros, un descenso vertiginoso desde la cima de la opulencia hasta el abismo de la humillación más profunda. De su mansión suntuosa, un símbolo de su poder y su orgullo, pasaron a celdas frías y compartidas, sus paredes desnudas y sucias, el hedor a encierro impregnando cada rincón. De los trajes hechos a medida, confeccionados con las telas más finas y de los diseñadores más exclusivos, al uniforme penitenciario áspero y genérico, un trapo que apenas los cubría. De los banquetes exquisitos y las cenas de gala, a la comida insípida y repetitiva de la cárcel, servida en bandejas de metal, un sabor a derrota constante. Los amigos y socios que antes los adulaban, que competían por su atención y su influencia, ahora los repudiaban con vehemencia, sus voces alzándose en un coro de condena, buscando distanciarse de su toxicidad y de la mancha indeleble que sus nombres representaban. Sus nombres se convirtieron en sinónimo de codicia, de avaricia desenfrenada y de la más vil traición, un eco constante de su ignominia. Sofía, la hija del jefe, la princesa de la élite, sufrió una humillación pública devastadora. Sus propiedades fueron confiscadas junto con las de su padre, y ella se encontró de repente, sin nada, su imagen impecable hecha a pedazos
sus círculos sociales cerrados herméticamente a ella, su vida de lujos y privilegios reducida a la precariedad más absoluta. Tuvo que vender sus últimas joyas para subsistir y mudarse a un pequeño apartamento en un barrio anónimo, una sombra patética de su antigua vida de opulencia. Su rostro, antes inmaculado, mostraba ahora signos de estrés y envejecimiento prematuro, surcado por arrugas de preocupación y desesperación. La degradación de Sofía no fue solo legal, con sentencias y prisiones para su padre, sino social y moral, un castigo que la justicia, aunque a veces tarda en llegar, no se negó a entregar con todo su peso. Sofía, la que había humillado a Mateo por su pobreza, se vio ahora enfrentada a la pobreza y a la humillación pública, su soberbia hecha añicos. La rabia en sus ojos cuando era escoltada por los pasillos del tribunal, bajo el escrutinio de los medios y la multitud, era palpable, una furia impotente que la consumía por dentro, mientras el mundo que una vez la reverenció por su poder y su fortuna, ahora la despreciaba con un asco manifiesto y una condena pública. El doctor Solís, por su parte, perdió su licencia médica y enfrentó cargos por negligencia y encubrimiento, su prestigio y su carrera, reducidos a escombros. Mientras tanto, el triunfo de Mateo fue una luz que se expandió por toda la sociedad, una luz que iluminó los rincones más oscuros de la injusticia y la desesperación. De un joven jardinero despreciado y sin educación, se convirtió en una figura de inspiración para millones, en un símbolo viviente de la justicia, la ciencia, la compasión y la perseverancia inquebrantable. Su nombre, antes pronunciado con lástima o desinterés, ahora resonaba en los titulares con un respeto reverencial, un testimonio de su valentía y su visión. No solo recuperó el legado de su abuelo, sino que lo honró y lo expandió, transformándolo en una fuerza para el bien y para la creación de oportunidades. Mateo, con la inestimable ayuda y el brillante asesoramiento de la doctora Camila Rojas, quien se convirtió en su principal consejera científica y socia en su nueva empresa, y del doctor Ernesto Valdés, el toxicólogo, que ahora era su director de investigación ambiental, fundó Armonía Tech. El proyecto Armonía, el sistema de purificación de aire y la contramedida para la neurotoxina, se convirtió en el buque insignia de su empresa, generando no solo ganancias, sino un impacto social y ambiental positivo a nivel global, ofreciendo soluciones de salud y saneamiento para todos, sin distinción de riqueza. Junto a la doctora Rojas y el doctor Valdés, Mateo codirigió la empresa, infundiendo en ella los valores éticos y humanitarios que los del Valle habían ignorado. Fundó la Fundación Legado Armonía, una corporación dedicada a la investigación de enfermedades ambientales y a la provisión de tecnologías de purificación en comunidades desfavorecidas, asegurándose de que el legado de su abuelo, el ingeniero olvidado, se honrara con integridad y compasión. Su objetivo no era solo generar ganancias, sino transformar vidas, crear un legado duradero de innovación, de justicia social y de oportunidades para aquellos que, como él, habían sido subestimados por su origen o por la falta de recursos. La inmensa riqueza de Armonía Tech, ahora bajo su custodia y su ética inquebrantable, se convirtió en una fuerza imparable para el bien. Los millones, lejos de estancarse, se multiplicaron exponencialmente, y Mateo se convirtió en un líder global en el sector de la tecnología ambiental y una filántropa reconocida a nivel mundial, un ejemplo viviente de cómo el poder,
Cuando se usa con integridad, puede cambiar el mundo y sanar las heridas más profundas. Su nueva oficina, ubicada en el último piso del rascacielos vanguardista que ahora albergaba la sede de la renovada Armonía Tech, era un espacio luminoso, de diseño minimalista y elegante, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad que una vez lo había ignorado y humillado. Pero a pesar del lujo y el éxito, Mateo seguía siendo el mismo, humilde y con los pies en la tierra. Su antigua cabaña en la finca del Valle, aunque ya no vivía allí, se transformó en un centro de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías de purificación para comunidades rurales, un museo de la resiliencia y el ingenio financiado por su fundación, un recordatorio constante de sus raíces. Su casa actual, una elegante pero cálida residencia donde vivía con su familia, estaba llena de libros, de obras de arte de jóvenes talentos y de los pocos objetos personales que había rescatado de su pasado, un recordatorio constante de su camino recorrido y de las lecciones aprendidas. La paz interior se reflejaba en su mirada, una calma que solo la justicia y el propósito pueden otorgar, una serenidad que irradiaba desde lo más profundo de su ser. El impacto en su familia fue inmenso y profundamente sanador. Su abuelo, que había vivido décadas en el anonimato y la frustración, fue reconocido póstumamente como un genio visionario. Su madre, que había cargado con el dolor de la pobreza y la humillación, finalmente encontró la paz y la alegría. Sus ojos, antes tristes y apagados, brillaban con un nuevo propósito, con la luz de una vida recuperada. Mateo se aseguró de que ella tuviera todos los cuidados y el amor que necesitaba, no como una obligación, sino como un acto de amor y de gratitud. Y ella, con su sabiduría y su inquebrantable espíritu, se convirtió en su consejera silenciosa, su ancla en el mar a veces turbulento del éxito, su mayor confidente. Juntos, Mateo y su equipo redefinieron lo que significaba ser un líder en el mundo de la tecnología y la salud ambiental. Los reencuentros con aquellos que lo subestimaron fueron sutiles, pero profundamente significativos, pequeños ecos de su vindicación que resonaron en cada interacción. Un día, mientras Mateo asistía a una importante conferencia tecnológica en un hotel de lujo, se encontró con Sofía del Valle, la hija del jefe, que solía humillarlo por su pobreza. Sofía, ahora visiblemente envejecida, con la mirada cansada y los hombros encorvados por el peso de la vida y de la caída de su familia, lo reconoció al instante. Su rostro se descompuso, sus mejillas se tiñeron de un rojo intenso de vergüenza, y sus ojos se esquivaron, incapaces de sostener la mirada de Mateo. «Mateo, yo lo siento tanto», balbuceó, su voz apenas un susurro ahogado por la culpa. «Siempre te subestimé. Siempre pensé que no eras nadie. Pero fuiste el más brillante de todos, y yo, tan ciega. Gracias por salvar a mi tío». Gracias, Mateo sonrió, una sonrisa genuina y llena de compasión, sin un rastro de rencor. El pasado está atrás. Lo importante es lo que hacemos hoy, lo que aprendemos de nuestros errores. Todos tenemos un propósito, solo necesitamos encontrarlo, y a veces la adversidad nos ayuda a verlo. No había reproche en sus palabras, solo una madurez y una comprensión que solo el sufrimiento y el triunfo pueden forjar. La disculpa de Sofía, aunque tardía, era un pequeño, pero poderoso, eco de su vindicación,
una grieta en la armadura del clasismo. Otro día, un antiguo colega del doctor, Solís, que lo había despreciado en la mansión, se inclinó respetuosamente al ver a Mateo entrar en el lujoso edificio de Armonía Tech. «Señor Mateo, mis respetos. Usted es un ejemplo». Siempre lo supe, aunque no me atrevía a decirlo. Pequeños gestos, pero grandes significados, que resonaban con la fuerza inquebrantable de la justicia y la verdad. La vida de Mateo, mi querido amigo, se convirtió en un faro inquebrantable de que la verdad, la integridad y la perseverancia son las armaduras más poderosas frente a la crueldad, la mentira y la avaricia sin límites. Nos enseña que el verdadero valor de una persona no reside en el brillo de su apellido o la opulencia de su riqueza, sino en la pureza de su espíritu, en la fuerza de su carácter y en la firmeza de su determinación inquebrantable frente a la adversidad. La historia del jardinero humillado y la hija del jefe arrogante es un recordatorio contundente de que las apariencias engañan de manera cruel y que la verdadera belleza y el verdadero poder residen en el ingenio, en la honestidad del alma y en la autenticidad, no en la perfección de una fachada construida sobre engaños y desprecios. Mateo, el empleado subestimado, el jardinero sin cerebro, no solo recuperó el legado de su abuelo y la verdad sobre la enfermedad, sino que se convirtió en una voz para la justicia social en el ámbito de la salud ambiental, en un filántropo generoso y visionario, en una prueba viviente de que el valor de una persona no se mide en su estatus social o en su fortuna, sino en su capacidad para luchar por la verdad, incluso cuando el camino es oscuro y peligroso, y el enemigo aparentemente invencible. Su legado, más allá de la exitosa y ética Armonía Tech, fue el de un hombre que, con su mente aguda y su corazón noble, desentrañó la oscuridad más profunda y encendió una luz de esperanza para todos los que creían que la justicia era sólo una ilusión inalcanzable. Y esa, mi querido amigo, es una historia que vale la pena escuchar una y otra vez, una y mil veces, para que nunca olvidemos que la verdad siempre prevalece, que la justicia siempre encuentra su camino y que el verdadero triunfo se construye con la dignidad del espíritu.